Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas noches. Me encanta esta. Mi Cristo interior, salude y bendice a tu Cristo interior. Tú que ya estás conectado, te vas a conectar un día de estos o esta noche. Y también saludo al de aquellos queriendo conectarse. Hoy es jueves 3 de octubre de 2013. El programa es el número 609. Si lo voltean, también se puede leer 600. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine a mí para decir lo que debo decir a ustedes para entender. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones de bienestar para conmigo. Gracias. Estamos leyendo el libro de Flora Davis, El lenguaje de los gestos. Cada vez me maravillo más de lo que el lenguaje no verbal significa. Escuchen. Nunca lograremos tener un diccionario sobre gestos inconscientes, porque el significado de ellos debe buscarse siempre solamente dentro del contexto general. No podemos afirmar que si una mujer se sienta entrelazando los brazos y cruzando fuertemente las piernas, indefectiblemente expresa que es inalcanzable. Con frecuencia suele ser así, pero para estar seguros debemos estudiar el contexto, estudiar qué otros movimientos realiza con el cuerpo, quienes lo rodean y muchos otros detalles. Los hallazgos de Birtwistle, luego de largos años de investigar la cinesis, cubren una extensa gama que va desde el descubrimiento de todas las categorías de movimientos que ocurren en un minuto y que acompañan a la palabra hablada, hasta una larga lista de observaciones sobre psiquiatría, signos genéricos y sobre relaciones humanas en general. Descubrió, por ejemplo, que existen mini movimientos que son los inseparables de la palabra, como es la puntuación en una frase escrita. Encontró que los norteamericanos suelen determinar una aseveración dejando caer levemente a la cabeza, una mano o tal vez los párpados. Del mismo modo, al efectuar una pregunta, levantan una mano, el mentón o abren los ojos de una manera exagerada. Algunas palabras y frases van acompañadas de marcadores definidos, especialmente pequeños movimientos de cabeza, de ojos, de manos, de dedos o de hombros. Para los pronombres yo, mío y nosotros, como así también para este o aquí, el marcador es un movimiento hacia el cuerpo de la persona que habla. Para los pronombres en plural, el gesto concluye con un giro mínimo para significar la presencia del plural. Observen, cualquier cosa que la persona haga forma parte del lenguaje no verbal. Si se utilizan los hombros, se los encorva o se los estrecha en dirección a una línea vertical imaginaria que pasa por el centro del cuerpo. Para los pronombres tú, ellos y eso, el marcador se aleja de dicha línea. Al emplear los verbos en tiempo futuro se nota un marcador que indica hacia adelante. Si se trata de verbos en pasado, por el contrario, el movimiento es hacia atrás. Otro descubrimiento importante corroborado en numerosas películas es que algunas veces el comportamiento no verbal contradice lo que se está expresando en un momento dado en lugar de subrayarlo. Un hombre considerado básicamente un pacífico hombrecillo, algunas veces trata de imponer toda la autoridad de que es capaz en lo que dice y en el tono de voz que emplea, mientras que por la manera de mantener el cuerpo agachado y por la indecisión de los gestos resulta tan poco convincente como siempre. Algunas veces podemos observar parejas que utilizan el repertorio entero de gestos en el galanteo, mientras están enfrascados en una discusión intelectual sobre literatura o hablan de la respectiva fidelidad que les guardan a los cónyuges. A la inversa,
Un diálogo fuertemente sexual puede no estar acompañado por el comportamiento del galanteo. En casos como este, la gente se siente más inclinada a creer en la presencia del componente no verbal, puesto que es más probable que éste se encuentre bajo control. Inevitablemente, la investigación de la cinesis abre ciertos interrogantes. ¿Cómo un movimiento del cuerpo puede comunicar una idea o un concepto si es tan mínimo e imperceptible que pasa inadvertido en la vida diaria y solo cobra significado al observarlo en cámara lenta? ¿Cuántos cuadros de película pasa en cámara lenta por minuto? 24. La cámara lenta distorsiona la vida real. Es posible que por segundo. La cámara lenta distorsiona la vida real. Es posible que los especialistas en cinesis den por sentado movimientos que en realidad no existen. Resulta difícil creer que la gente pueda enviar y recibir mensajes aún no verbales sin ser consciente de que lo está haciendo. Pero hay demasiadas coincidencias cuando una secuencia de conducta se repite una y otra vez, como en el caso de la película de la señora que se frota la nariz mientras obtiene el mismo resultado. Tal vez en el fenómeno normal de la atención exista una explicación biológica parcial. Los científicos están tratando aún de descifrar el misterio de la atención, el sistema de filtro del cerebro humano que selecciona entre el vertiginoso caleidoscopio de sensaciones que recibimos, visiones, sonidos, las particulares, aquellas a las que el individuo presta atención, piensa sobre ellas y tal vez actúa de acuerdo con ellas. Obviamente vemos y oímos mucho más de lo que absorbemos, en el sentido de que somos conscientes de ello. Interrumpa la lectura un momento y trate de registrar todos los sonidos que ha excluido mientras leía. Todo lo que ha dejado de ver y que sin embargo se encuentra al alcance de su vista. Todas las sensaciones, al respaldo del asiento contra su espalda, los pies sobre el suelo, que usted ha estado ignorando. Las señales de las que no estamos conscientes, las que no llaman nuestra atención momentánea, aparentemente son debilitadas por el filtro o absorbidas, pero no analizadas. No obstante, poseen un impacto a un nivel subliminal y las investigaciones de la comunicación humana hacen hincapié continuamente en este punto. Birtwistle resumió para mí su particular punto de vista sobre la comunicación humana en la siguiente frase. Hace muchos años comencé a preguntarme, ¿cómo hacen los movimientos del cuerpo para representar las palabras? Ahora me pregunto, ¿cuándo resulta apropiado el empleo de las palabras? Son muy adecuadas para enseñar o para hablar por teléfono, pero en este instante usted y yo no estamos comunicando en muchos niveles diferentes y solamente en uno o dos de ellos las palabras poseen alguna relevancia. Actualmente mi planteamiento es diferente. El hombre es un ser multisensorial y algunas veces se expresa con palabras. El cuerpo es el mensaje. Una de las teorías más asombrosas que han propuesto los especialistas en comunicación es la noción de que algunas veces el cuerpo se comunica por sí mismo, no solo por la forma en que se mueve o por las posturas que adopta. También puede existir un mensaje en el aspecto del cuerpo en sí y en la distribución de los rasgos faciales. Birtwistle cree que el aspecto físico muchas veces concuerda con las pautas culturales. Considera que nosotros desarrollamos nuestro aspecto físico y no que hemos nacido con él. Cuando una criatura es pequeña, sus rasgos suelen ser suaves y poco definidos. Una naricita arriba de una boquita, ansiosa y casi sin labios, una carita que es todo mejillas y ojos y que potencialmente puede tomar cualquier rasgo. Hasta las cejas están sujetas a cambios puesto que son móviles y solo gradualmente adoptarán su posición definitiva y una cierta distancia de los ojos. La distancia exacta es algo que el bebé aprende de los que la rodean, las familias y las amistades. Birtwistle dice que todo contribuye a explicar la razón por la que la gente de ciertas regiones se parece tanto entre sí, cuando no se trata de genes compartidos. El nivel de las cejas puede ser una característica distintiva.
Hay personas que tienen las cejas muy juntas, mientras que otras las tienen ubicadas tan arriba y separadas que para los norteamericanos parecen tener un aire de perpetuo asombro. La línea del cuero cabelludo tampoco se define al nacer, sino más tarde, lo que indica que la frente amplia también es un rasgo adquirido. Por lo general, la parte superior de la cabeza alcanza su madurez antes que la inferior. La base de la nariz se eleva entre los 9 y los 11 años de edad y debido a que los seres humanos poseen dos juegos de dientes, los de leche y los permanentes, la boca recién suele adaptar su forma definitiva más tarde aún, con frecuencia después de la pubertad. No resulta sorprendente que Birtwistle crea también que, con frecuencia, marido y mujer pueden llegar a parecerse y que también puede ser cierto que algunos dueños se asemejan a sus perros. El parecido entre marido y mujer es fácilmente identificable, ni se dejan de lado características como el color del cabello y se observa la expresión de la boca y los ojos. Estas teorías acerca del rostro resultan algo inquietantes para las personas que ponderan los parecidos familiares. Desbaratan la vieja costumbre de tratar de decir que todo lado de la familia se parece a un niño y provocan algunas preguntas interesantes como ¿por qué algunos niños se parecen mucho a uno de los progenitores y no al otro? Aun cuando el parecido no está basado realmente en la estructura ósea. Ay, no, este niño le sacó los ojos al papá, tan chiquito y ya le sacó los ojos. Pero también explican cómo puede suceder que criaturas adoptadas frecuentemente resultan parecidas a sus padres adoptivos. Esto ha sido comprobado innumerables veces. Un niño adoptado menor de un año, a los 12, 13, 14 años se parece a sus padres adoptivos. Las agencias de adopción tratan de combinar el parecido físico, pero algunas veces logran un éxito que va mucho más allá de lo imaginable. La idea de que los esposos pueden llegar a parecerse también proporciona algunos interrogantes de interés. Una vez estuve en una reunión en la que había 5 parejas que tenían aproximadamente 15 años de casados cada una y hallé que en 4 de ellas se notaba un fuerte parecido, mientras que en la quinta no existía ninguno. No pude dejar de preguntarme la razón. El fuerte parecido entre los matrimonios representará un buen entendimiento, una debilidad de carácter o algo totalmente diferente. Cuando uno de los dos cónyuges es débil, es decir, se somete al yugo del otro, igual que el dueño, el amo se parece al perro, le va a suceder. De cualquier manera, este no es un tipo de pregunta que suelen hacerse los especialistas en cinesis. Lo real es que el ser humano es un gran imitador maravillosamente sensible frente a los signos corporales de sus semejantes. El estudio de comunicación lo demuestra continuamente. No solamente adquirimos nuestro rostro, dice Birtwistle, quien cree que la belleza o la fealdad, la gracia o la torpeza también se adquieren. Notó, por ejemplo, muchas de las personas que se llaman retardadas adquieren su retardamiento después de los 10, 11, 12, 13, 14, 15 años. ¿Por qué? Hay que preguntar, hay que conversar con los padres. Notó, por ejemplo, que los niños franceses, independientemente de la belleza que pueden haber tenido, cuando pequeños tienen una tendencia a tornarse poco atractivos al llegar aproximadamente a los 7 años. Los niños japoneses suelen metamorfosearse, cambiando su aspecto de muñequitas en jovencitos arrugados y tristes que de alguna manera tienen aire ceñudo. Tal vez en cada cultura la gente da por sentado que a cierta edad los niños se transforman por un tiempo en seres menos atractivos. Yo nunca perdí mi atractivo. Es difícil creer que algo tan concreto como el aspecto físico de un niño puede ser determinado por medio de pautas culturales. Pero aquí los términos bello y feo no se refieren únicamente a la forma del rostro o a la posesión de un perfil clásico. Existe una manera primitiva de llevar y mover el cuerpo y también el rostro. Los músculos faciales pueden parecer vivaces, laxos o forzosamente tensos. Estos atributos no son biológicos,
son propuestas a otras personas, a necesidades interiores y también en un nivel de largo alcance temporal a expectativas culturales. La sociedad nos indica quién es agradecido y quién no, lo que constituye gran parte del síndrome de la belleza. En la generación anterior a la nuestra, un muchacho que midiera más de 1,80 m era considerado extremadamente alto y se suponía que era desgarbado, por lo general. Las expectativas han variado y en nuestros días los jóvenes altos se consideran atrayentes. Entre las mujeres, las niñas de huesos pequeños generalmente alcanzan la madurez más temprano y como aprenden en la adolescencia a ser graciosas, podrán sentirse más maduras que sus amigas más altas que parecen delgadas, desgarbadas y muy jóvenes para su edad. Las pequeñas tienen un cierto atractivo genial, maravilloso. Por asombrosa frecuencia, la chica alta se vuelve hermosa al llegar a los 30 años, que es justamente cuando sus contemporáneas pequeñas comienzan a tener problemas, porque su única alternativa es que siga aparentando tener menos de 20 años o que comience a engordar para parecerse al tipo de matrona. Mientras la mujer oculte su verdadera edad es preciosa. El aspecto del cuerpo es otra característica física que puede ser programada culturalmente. Es una cuestión de moda y las modas cambian. La línea estilizada que Berthwiesel denomina estilo de las universidades de élite fue el prototipo en los últimos 25 años de nuestra cultura. Sucedió que la figura femenina que tenía el estilo del siglo XIX y que hoy consideramos gorda fue reemplazada por el tipo unisex de los años 20 a 40, que a su vez fue cambiando por el tipo unisex con el busto de los 60. Es inclinado hacia adelante con mucho pelo, pero tiene la misma extrema linealidad. Tiene todo el aspecto de un niño de 9 años que hace todas las cosas que su madre le dijo que no hiciera. La ropa sucia, se de encorvarse, la cara de rasgos caídos y una sonrisa limpia y decente. No es en realidad una mezcla de hombre y de mujer, sino que tiene el aspecto de la prepubertad. Parecen decir, estamos en la etapa previa a la que realmente importa, en lugar de decir que las diferencias sexuales no cuentan. Por supuesto, estoy exagerando, debo hacerlo. Estos son chicos que se preocupan por las cosas o que se rebelan, pero están uniformados y pagan este uniforme con un grado de conformismo mayor que el que desprecian de la generación de sus predecesores. Los rostros que adquirimos y la manera de llevar nuestros cuerpos no solamente tienen el sello de nuestra cultura, sino que al mismo tiempo poseen nuestro propio sello. Es una de las formas que tenemos para indicar a la sociedad si merecemos o no su aprobación. El chico atractivo y vivaz tendrá más atención y oportunidades que otro que no lo es. Pero es que estoy acordándome. Pero no todos quieren sobresalir y triunfar, porque generalmente esto entraña nuevas responsabilidades que atemorizan a mucha gente. Al no ser tan atractivas, algunas personas procuran eludir determinadas responsabilidades. También pueden castigarse a sí mismas, a sus padres o a sus cónyuges. La obesidad, por ejemplo, puede ser un autocastigo. Definitivamente lo es. Puede representar una forma de aislarse de los requerimientos sexuales y algunas personas se sienten más seguras y dominantes cuando tienen mayor tamaño. Ser gordo está enviando un mensaje de que no quiere ser amado sexualmente. El mensaje que se transmite por el aspecto personal no es solo el que se refiere a la persona en sí, sino también a lo que ella expresa. Un acalorado discurso político pronunciado por un hombre de mirada apagada, de rostro de rasgos caídos y de posición corporal incorrecta nos resulta atractivo. El orador nos indica con su aspecto que no tenemos necesidad de prestarle atención, ya que nada interesante tiene que decir. Algunos observadores políticos afirman que el famoso debate televisivo entre Kennedy y Nixon en el año 1960, el contraste entre la obvia vitalidad de Kennedy
y el cansancio de Nixon, sumado a su habitual poca expresividad, fue más decisorio que todas las palabras que dije. Los estudios de Birtwistle sobre la belleza o la fealdad, su aseveración acerca de que adquirimos nuestro aspecto, constituye un nuevo enfoque sobre la apariencia personal. La belleza toma otro cariz si aceptamos el hecho de que nuestro aspecto irradia un mensaje. Este mensaje puede ser dictado en parte por la sociedad, pero no puede descartarse, como muchos creen, como una cuestión de herencia o de suerte. El saludo de un antiguo primate. En los comienzos de la raza humana, antes de la evolución del lenguaje, el hombre se comunicaba en la única forma de que era capaz de hacer, no verbalmente. Los animales continúan comunicándose de este modo y muchos de ellos son capaces de intercambiar información en una medida mucho mayor de lo que se hubiera creído posible hasta hace poco tiempo. Mañana les regalaré un escrito de algo que sucedió en África con animales. En cierta forma estén pendientes. En cierta forma el comportamiento no verbal de los seres humanos es notablemente parecido al de los animales, especialmente al de los viejos primates. Nos comunicamos algunas cosas en la misma forma que los animales, pero desde la aparición de la palabra no somos conscientes de lo que hacemos. Los etólogos ya buscaron qué era etología. Los etólogos han comenzado recientemente a estudiar, a analizar y a comparar los sistemas de comunicación de los hombres y de los animales. Sus métodos y sus descubrimientos tienen cada vez más influencia sobre otros científicos dedicados al estudio de la comunicación no verbal. Se ha sugerido inclusive que este campo debería llamarse etología humana. El etólogo, escuchen, para que no tengan que buscarlo, el etólogo es esencialmente un biólogo que se interesa especialmente en el comportamiento que lleva al animal a adaptarse al medio ambiente, incluyendo el entorno social que comprende a otros miembros de la especie. Cuando el etólogo vuelca su atención en el ser humano, se pregunta, ¿hasta qué punto puede comprenderse el comportamiento del hombre como un producto del proceso de la evolución? La mejor manera de estudiar la evolución del comportamiento del ser humano es comparar las actividades del hombre con las que sus parientes más próximos de la escala zoológica, los monos y los simios. Tenemos bastante conocimientos acerca de la organización social de los primates, su ecología y sus formas de comunicación. Sorprendentemente, poseemos una escasa información similar sobre el hombre. Han sido estudiadas exhaustivamente sus instituciones, su lenguaje, sus procesos mentales superiores, pero sabemos muy poco respecto a su comportamiento, cómo galantea a su pareja, forma una familia, educa a sus hijos y enfrenta a sus semejantes. Al encarar el comportamiento humano, el etólogo procura describir las actividades de todos los días. Le interesa particularmente encontrar cuáles son las pautas de comportamiento universales del género humano, pues piensa que estas son las formas más antiguas y los posibles orígenes que guían las pautas del comportamiento del hombre primitivo o incluso del homínido. Algunas expresiones faciales podrían estar precodificadas en los genes que determinan la estructura del cerebro y en consecuencia determinar un eventual comportamiento. Cuando las actitudes universales del hombre se encuentran también en los primates inferiores, se considera que constituyen una evidencia adicional de su naturaleza hereditaria. No obstante, otras pautas universales pueden ser determinadas por la anatomía humana. Se ha establecido, por ejemplo, que el signo simbólico de la comida es universalmente el gesto de llevar la mano a la boca. Pero, como para todos los seres humanos, la mano y la boca están inevitablemente involucradas en el acto de comer, este gesto, que podría ser hereditario, es probablemente que sea simplemente determinado por razones de anatomía. Estudios recientes acerca de la forma de saludarse nos proporcionan llamativos ejemplos de ciertas pautas de conducta que comparten el hombre y el simio. Según parece, los animales salvajes se saludan entre sí y los simios lo hacen mediante gestos similares a los del hombre. Jane Goodall, la
famosa etóloga que convivió con chimpancés en la selva durante largos periodos, narra que estos algunas veces se abrazan y se besan y hasta llegan a rozarse los labios. También se hacen reverencias, se estrechan las manos y se los ha visto palmeándose la espalda en un típico gesto de bienvenida. Los etólogos creen que entre los animales el saludo constituye una ceremonia de apaciguamiento. Cuando dos de ellos se aproximan, siempre existe el peligro de un ataque físico. Por lo tanto, uno o ambos harán un gesto de apaciguamiento para demostrar que no existe una intención agresiva. Cualquier persona que dude que el saludo cumple una función similar entre el género humano, que trate de no saludar a sus amigos y parientes durante una semana. Constatará rápidamente que florecen los sentimientos heridos, el resentimiento y el enojo. Cuando los seres humanos se saludan inclinando la cabeza, posiblemente están indicando cierta sumisión similar a la que efectúan los chimpancés. El gesto de inclinar la cabeza se encuentra en muy diversas culturas, tal como la presentación de la palma de la mano. El etólogo australiano Irenaeus Eivesfeldt considera que algunas facetas de las pautas del saludo son realmente universales. En todas las culturas que se han estudiado, comprobó que los amigos, al avistarse a la distancia, se sonríen, luego se sienten de buen humor, hacen un rápido movimiento de cejas e incluso inclinan la cabeza. Filmó este tipo de comportamiento entre los papuanos, los habitantes de Papúa, Filipinas, que aún viven como en la edad de piedra y cuyo primer contacto con las patrullas gubernamentales ha sido tan reciente que es poco probable que se hayan tenido posibilidades de haberlo adquirido. ¿Cómo puede explicarse que el saludo sea el mismo tiempo universal a toda la humanidad y específico de cada cultura? La respuesta surge si consideramos el saludo no como un acto aislado, sino como una secuencia de actos. La sonrisa y el movimiento de las cejas ocurren a distancia, mientras que el tironeo de las orejas al rozar de las mejillas o el gesto u otro gesto suceden cuando se está cerca. En realidad, un análisis cinético sobre el saludo ha diferenciado 5 etapas sucesivas: avistarse y reconocerse, un saludo a la distancia con el movimiento de la mano o el elevamiento de las cejas, el acercamiento, un saludo más próximo como el beso y finalmente la separación momentánea. Algunas veces puede variar el orden. Se avista a una persona, se le reconoce, se la aproxima y luego... Ay, ¿qué pasó? Debo devolverme. ¿Qué pasó? Algunas veces puede variar el orden. Se avista a una persona, se la reconoce, se la aproxima y luego se la saluda con la mano, por ejemplo. Otras veces sucede que los individuos ya están próximos y se reconocen. Aún en estos casos, realizan algo como unos pasos de danza, alterando sus posiciones y posturas durante una etapa de aproximación estacionaria. Pero la secuencia del saludo inevitablemente termina con un movimiento de retroceso y la formación en que éste se realiza puede ser significativa. Ambos individuos pueden girar sus cuerpos al separarse o pueden permanecer enfrentados. También uno de ellos puede darse vuelta mientras el otro permanece de frente. Estos pequeños detalles probablemente no den un índice de cordialidad en la relación. Aparentemente, por la forma de saludarse, la gente deja traslucir el tipo de relación que ha tenido en el pasado o tal vez el que espera tener en el futuro. El análisis del saludo que hemos descrito fue efectuado por el doctor Aidan Kendon, un psicólogo con inclinaciones hacia la etología del comportamiento humano. Kendon trabaja en el Hospital Estatal de Bronx, en Nueva York, y sus estudios sobre el saludo fueron realizados en colaboración con el doctor Andrew Ferber, especialista en terapia familiar del mismo hospital. Kendon nos previene de que este estudio no es el verdadero evangelio del saludo, ya que se basa en el análisis de una sola película. No obstante, la película es fascinante. Comprobé esto mientras la miraba y escuchaba al doctor Kendon, que decía que lo que estaba sucediendo era como observar el comportamiento de animales poco familiares. La película sobre el saludo muestra repetidamente a la gente haciendo gestos para corregir su aspecto personal, alisarse el cabello, acomodarse los anteojos o la ropa.
Kendall notó que esto ocurre siempre inmediatamente antes o después de un encuentro cara a cara y en general nunca mientras la gente conversa entre sí. Los otros primates se dedican a mejorar su apariencia concienzudamente, limpiándose tanto entre sí como a sus semejantes. Parte de este proceso sirve para mejorar las condiciones de la piel o del pelo, pero arreglarse mutuamente puede ser una manera de hacer sociedad y hacerlo por sí mismo es algunas veces una actividad desubicada dentro del grupo. El animal indeciso entre huir o atacar se sentará y se rascará furiosamente o se tirará el pelo con nerviosidad mientras realiza gestos amenazadores. Los especialistas en comunicación humana sugieren que cuando nos rascamos en público, difícilmente sea porque nos pique y la serie de gestos que realizamos para tratar de mejorar nuestro aspecto realmente no persigue este fin. El significado exacto de estos gestos varía según la situación. El arreglarse, por ejemplo, puede implicar una introducción al galanteo como ya hemos visto, pero muy frecuentemente parece reflejar que los primates superiores alguna tensión interna que no tiene otra salida posible en ese momento. La mayoría de los encuentros entre seres humanos no solo comienzan con un saludo, también terminan como comienzan. La gente vuelve a aproximarse y realiza otro ritual de despedida. Los etólogos sugieren que, como en el caso de la bienvenida, se trata de un gesto de apaciguamiento. Durante un encuentro, todos están presumiblemente ocupados en lo que acontece, pero al separarse podrán liberarse agresiones contenidas. De cualquier manera, no hay nada más vulnerable que un individuo en retirada. En algunas sociedades, el alejarse de la presencia del rey, los súbditos retroceden inclinándose incidentalmente protegiendo sus espaldas. Me encanta. Lástima que se hubiera cortado, pero aquí está todo en dos grabaciones. Yo les voy a procurar, bueno, cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana es viernes y tenemos de todo un poco. Ya les advertí que hay por lo menos un artículo muy interesante. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Al hacer el balance de este día, procuren hacerlo con honestidad, inviten al espíritu de sabiduría para hacerlo. Y si encuentran algo mal puesto con alguien, perdónenlo, ámenlo, agradezcan y olviden. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradécete y procura olvidar. Ah, y no se les olvide reír. Por nada, pero lo que se dice, por nada. Hasta mañana. Los llevo.